No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra. Eres bienvenido. Porque aquí... Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. En materia informativa, cada minuto hay novedades. Vamos a reconocer las 5 noticias del día. Nos vuelve a Palacio en los próximos días. Tengo fe que vuelvo a Santa Cruz con su renuncia firmada. Que acudimos a este foro para denunciar y alertar sobre los riesgos que corre la democracia boliviana. No hay argumento alguno que justifique un acto sedicioso. Estos son los videos que muestran el momento exacto que el helicóptero con matrícula FAB-007 de la Fuerza Aérea Boliviana se disponía a retirarse de Colquiri en La Paz, trasladando al presidente del estado, Evo Morales. A unos segundos de iniciar el despegue y a poco más de una decena de metros de altura es que ocurre este extraño giro, lo que obliga a un aterrizaje forzoso. Hemos llegado a esta situación, ¿no? Seguramente el tiempo dirá quiénes han actuado de verdad pensando en Potosí, quienes también han agitado, han asusado para perjudicar a Potosí, propios y extraños. De todas maneras, esto no es suficiente. Lo que exige Potosí es que tengamos ganancias por la industrialización del litio. Y eso significa modificar la ley 535 y la ley 928 para que el pueblo potosino, a través de la gobernación, participe de la industrialización del litio y podamos tener ganancias. Así es como quedó la unidad educativa Vida Nueva en Villa Copacabana. El tinglado de dicho colegio totalmente colapsado a consecuencia de la intensa granizada que cayó en horas de la tarde de este lunes. 4 de la tarde aproximadamente, nos constituimos 50 bomberos a este lugar con la finalidad de poder atender una emergencia. Ya, de acuerdo a la información preliminar que tuvimos, habían 29 estudiantes que estaban bajo el tinglado, de los cuales pudimos rescatar a 7. En este momento lo que estamos haciendo es, con colaboración también de las Fuerzas Armadas, la evacuación de todo el personal que pudiéramos encontrar. Hasta la fecha no, hasta el momento no hemos encontrado. Estamos haciendo la limpieza para evitar mayores accidentes. Así están las cosas en nuestro país. Vamos a ver qué es lo que está pasando en Cochabamba, donde se encuentra nuestra compañera Jaycee Alanes, por favor, para que ella pueda contarnos qué es lo que está sucediendo en este nuevo día, donde han continuado los puntos de bloqueo en algunos lugares con más rigurosidad que en otros. Adelante. ¿Qué tal, cosa? Muy buenas noches. Nos encontramos en la zona norte de la ciudad y específicamente en la plazuela Cala Cala, y este es el panorama que a esas horas de la noche se va registrando. Algunas barricadas donde permanecen los puntos de bloqueo. Al otro sector también estamos a una 4:30 de lo que significa el Tribunal Departamental Electoral. Ese sector también está bloqueado. Sin embargo, a estas horas de la noche existe incluso una carpa que se ha instalado en este sector para que se pernocte por parte de los bloqueadores, haciendo la vigilia correspondiente. Durante esa jornada, Cochabamba ha vivido una nueva jornada de bloqueo. Sin embargo, ha sido totalmente tranquila, no ha existido ningún tipo de enfrentamientos, pero para el día de mañana el Comité Cívico Popular ha convocado a todas las mujeres que son parte de las plataformas a concentrarse a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de las Banderas, para luego dirigirse a una marcha de protestas a la plaza principal 14 de septiembre. Esto sería una contramarcha con relación a la convocatoria que han realizado las mujeres Bartolinas Cisas para el próximo miércoles. Este es el panorama que se registra a estas horas de la noche acá en la plazuela Cala Cala y lo que se tiene previsto para el día de mañana. Bien, Jaycee, muchas gracias por este informe y nos vamos de inmediato hasta Oruro para hablar acerca del cabildo que se estaba realizando esta noche. Janet Martínez con el informe.
Muchísimas gracias, compañeros. Muy buenas noches. En la ciudad de Oruro, a esta hora de la noche, se va desarrollando un cabildo en la avenida cívica San Ginés Vicenti, donde varias instituciones, la cabeza del comité cívico, el sector de educación del área rural y urbano, asimismo sector salud y también trabajadores de lo que es la Universidad Técnica de Oruro, entre estudiantes también se ha dado cita para ser parte de este cabildo que se está llevando en este sector. Han dado a conocer que se está rechazando ya lo que es la presidencia actual del presidente Evo Morales. Están pidiendo su renuncia. Asimismo también han dado a conocer que se está ya organizando en todo caso un viaje a la ciudad de La Paz para poder apoyar y hacer fuerza a su petición. Además también tenemos conocimiento que se está rechazando o desconociendo en todo caso la Central Obrera Boliviana. Y bueno, pues este es el panorama entonces a esta hora de la noche en la ciudad de Oruro. Sin embargo, también tenemos conocimiento que otras organizaciones sociales, como son el Comité de Defensa al Voto Popular, ha amenazado con movilizarse si las instituciones o en todo caso las actividades en Oruro lo estarían realizando ya con toda normalidad. Ellos estarían tomando otras medidas. Y bueno, y ese panorama entonces a esta hora de la noche en la ciudad de Oruro, donde se vive un cabildo con las banderas de la tricolor boliviana. Gracias, Janet, por este reporte. Muchas gracias por toda la información, tanto a Cochabamba como a Oruro, pero también hay otras noticias que se han generado. Estas son las tres que usted tiene que saber. Una avioneta fue sustraída de la plataforma del aeropuerto de Santa Ana, provincia Yacuma del departamento de Beni. La DGAC advirtió que la aeronave podrá ser retenida en cualquier aeropuerto del país y su tripulación detenida por las autoridades del Estado por contravenir las leyes. El ministro de Justicia, Héctor Arce, denunciará los hechos de violencia que se generaron en los últimos días en el país promovidos por cívicos durante el examen periódico universal que rendirá Bolivia entre el 5 y 6 de noviembre ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. La oposición chilena insiste en reformar la Constitución para superar la crisis. Por su parte, el presidente del Partido Socialista y ex vocero de Bachelet, Álvaro Elizalde, afirmó que la oposición se va a jugar entero por un plebiscito. Nos acompaña el analista político Carlos Bert, a quien tengo el gusto de saludarlo, darle la más cordial bienvenida, porque es la primera vez que nos vemos en esta pantalla. En esta pantalla, sí, Miriam, gracias por la invitación, buenas noches y un saludo a toda la teleaudiencia. Perfecto. Antes de entrar en materia, por favor, vamos a recordar lo que ha pasado esta noche, a partir de las 7 de la noche, en Santa Cruz, cuando el líder cívico cruceño, Fernando Camacho, se dirigía hacia el país. Solicitamos que se respete la segunda vuelta y como estaba siendo mostrado por los resultados preliminares. Solicitamos la anulación del proceso electoral y la convocatoria a nuevas elecciones. Nos ha demostrado que no tiene palabra. Para el referéndum del 21 de febrero del 2016, recordarle que en sus manos está la pacificación del país. Lo único que ha provocado ha sido unirnos. Los bolivianos estamos más unidos que nunca. No se escude en sus movimientos sociales y mire al pueblo. Que yo personalmente le voy a llevar esa carta el día de mañana a la ciudad de La Paz. Dios vuelve a Palacio en los próximos días. Tengo fe que vuelvo a Santa Cruz con su renuncia firmada. Pero desde el gobierno hubo ya una respuesta, esta vez en la voz de la señora Adriana Salvatierra. Bueno, algunos comentarios respecto a al pronunciamiento del señor Fernando Camacho en el Cabildo de Santa Cruz, puesto que para ocultar el fracaso de su estrategia golpista, el señor Fernando Camacho lanzó hoy nuevas amenazas. Como pedido de su renuncia, el presidente Evo Morales quedó en ridículo. Esta vez lanzó una serie de amenazas para dañar el país y para dañar la economía, como la toma de instituciones, el cierre de las fronteras. Y en el fondo, lo que ocurre es que el señor Camacho optó por una línea radical y le vendió a Santa Cruz la idea de que iba a ser fácil
sacar por la fuerza al presidente Evo Morales. Y hoy, para mantener a los jóvenes movilizados, tiene que recurrir a medidas aún más extremas que también son inaplicables, como el pedido de renuncia del presidente. De todas maneras, aquí lo que queda claro es que el señor Camacho está impulsando una aventura golpista, que por suerte para parte de la oposición democrática esta no es respaldada, y poco a poco se va aislando en su violentismo y su radicalismo. ¿Qué opinas con relación a lo que ha pasado en Santa Cruz, la respuesta del gobierno también? Miriam, yo considero que el país en su conjunto estamos atravesando un momento muy delicado, donde unos y otros que participamos en el conflicto debiéramos tener sumo cuidado en las decisiones que se adoptan, en las palabras que se utilizan. Son momentos en los que las palabras pueden ser más filosas que los cuchillos y las espadas, ¿no? En ambos lados. Uno no sabe, después de escuchar las conclusiones, porque no son solo declaraciones del dirigente cívico de Santa Cruz, son conclusiones y decisiones adoptadas por el Cabildo, porque lo que hacía el señor Camacho era leer, proponer y esperaba la respuesta y le aprobaban todo. Entonces no es solo el señor Camacho, no es solo el dirigente cívico, es el Cabildo en pleno que aprobó estas decisiones. Ahora, lo que yo recomendaría es tomarse esto con calma. Hay que digerir lo que hemos visto en las pantallas. Hay que digerir el mensaje del líder cívico cruceño y pensar con mucho cuidado qué es lo que corresponde hacer. Apresurarse a dar respuestas como ha hecho la presidenta del Senado no tiene mucho sentido. A ver, tomemos solo la parte que seguramente preocupa más a la población en general. Continúa el paro. Continúa el paro y que el día de mañana los líderes cívicos, no solo Camacho, los líderes cívicos del país traerán la carta a la paz para bajar en una marcha hasta la Plaza Murillo o cerca a la Plaza Murillo, porque sabemos que no se puede ingresar a la Plaza Murillo, para entregar la carta. Quedémonos ahí. ¿Qué puede suceder en el Alto cuando arriben al aeropuerto? ¿Qué puede suceder en el trayecto? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a actuar con el hígado, para decirlo como en lenguaje popular? ¿No es el momento acaso de asumir actitudes como las que hace la Iglesia Católica, ¿no? Con siglos de experiencia? Cuando se enfrentan a este tipo de acciones, la Iglesia mete los temas a la congeladora para enfriar, analizar, medir las consecuencias de una y otra respuesta. ¿Qué va a suceder en el país si a los radicales del MAS se les ocurre parar a los líderes cívicos en el Alto o en el trayecto? ¿Qué sucedería en el país? La violencia, la espiral de la violencia iría en aumento de manera imparable. No es el momento, Miriam, de actuar, de reaccionar inmediatamente como ha hecho la presidenta del Senado. No han terminado siquiera de oír, de escuchar las cosas que han dicho en Santa Cruz y ya están sacando comunicados. ¿Cuál es el apuro? ¿No? Ahora, señor Borges, ¿usted considera
Bueno, él ya lo ha dicho, el señor Camacho, de que el paro va a continuar. Hay muchas personas que ya están siendo afectadas por este paro, de una, de otra forma, no solamente en la parte económica, médicamente también, socialmente también, pero no se está tomando en cuenta aquella situación. Y además va a haber una paralización también de las instituciones públicas. ¿Se va a afectar así al Estado o se va a afectar más al pueblo? Naturalmente somos las y los ciudadanos los afectados. Totalmente. Porque el Estado, las oficinas públicas, no hablemos del Estado, las oficinas públicas, si no reciben a nadie, ellos están tranquilos, la burocracia está feliz. No hacen nada, mejor, descansan. Somos quienes tenemos trámites ahí o problemas de salud, como señalas, los afectados. Pero ya el conflicto en Santa Cruz, ¿qué es? ¿El 14º día? 13º. 14º, ya comenzamos, ¿no? 14º día, prácticamente. Exacto. Bien. Ahora, fijémonos en una cosa. La decisión adoptada por el Cabildo en Santa Cruz es una decisión valiente, al menos entre comillas, pero que en la práctica va a confrontar el siguiente tema. Fíjate, a ver, ¿a qué está jugando? ¿Cuál es la estrategia del gobierno? Han apostado todo a la auditoría. ¿En cuánto tiempo va a salir la auditoría? Será una semana y media más, supuestamente. De 10 a 14 días, ¿no? Digamos 2 semanas. Ya. Una semana y media para el levantamiento, su procesamiento, se van a Washington, redactan el informe, 2 semanas. Acabamos de decir que Santa Cruz está en el 14º día, 2 semanas. ¿Otras 2 semanas va a parar Santa Cruz? Eso es lo que todos nos preguntamos, pero no solamente Santa Cruz, porque también en otras regiones están siguiendo la misma orden, ¿no? Potosí, Chuquisaca, Cochabamba también Santa paralizándose. Cruz es lo más radical ahora, ¿no? Potosí le sigue en radicalidad. No es casualidad que el gobierno saca ayer el decreto atendiendo la demanda más fuerte lo del litio. Lo del litio. Exacto. Entonces, claramente está yendo a desactivar el movimiento en Potosí. Van a aguantar 2 semanas más. Es posible que esto suceda. Hay enormes dudas, ¿no? El sacrificio de la población es cada vez mayor. ¿Hasta cuándo Evo Morales va a alargar esto? Él no es ya dirigente sindical. Él no puede razonar como cuando dirigía bloqueos, ¿no? No puede razonar. Él es el presidente del país. Él tiene que pensar en unos y otros, por un lado. Por el otro lado, los dirigentes cívicos, como los cruceños y los otros, deben pensar también en esta realidad. ¿Van a sostener otros 15 días? No parece racional esto. Pareciera que antes de que se desate la violencia, y ojalá no suceda mañana, que es altamente probable cuando lleguen los dirigentes cívicos. Y también va a haber marcha de organizaciones sociales. Así es, ¿no? Ojalá no suceda mañana, pero antes de que se desate la violencia, parece que el conflicto ha trascendido ya todos los escenarios jurídicos, institucionales, y solo queda el escenario político. Ya este es un conflicto político 100%. ¿Y cómo se arregla este conflicto político? Porque nadie quiere dar su brazo a torcer. Incluso hoy día una diputada de la oposición ha dicho de que no quieren soltar la mamadera por ningún lado. Sí. Pero esos son personajes de tercer nivel, algunos hasta de 4º nivel, ¿no? Tiene la palabra Evo Morales. De entrada, yo debo señalar que es algo que está dando vueltas en la cabeza de la población. ¿Cuántos días le quedan a Evo Morales en este periodo de gobierno? 80 días. Sí, 2 meses. ¿No? 2 meses. O sea, no vamos a ahogar
a nuestras mascotas por 2 meses de gobierno, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere con eso? A ver, no podemos tirar la casa por la ventana, no podemos generar violencia, no podemos radicalizar un movimiento de defensa de la democracia pidiendo una renuncia cuando sabemos que si nos quedamos callados 80 días se acaba el periodo de gobierno. O sea, pareciera que la renuncia de Evo Morales solo tiene ya un nivel simbólico, ¿no? Que se vaya, que renuncie hoy día o que termine en 80 días es exactamente lo mismo. O sea, pero aún queda el resultado de la auditoría. Pero eso es para el próximo periodo de gobierno, ¿no es cierto? Estamos hablando, le están pidiendo renuncia de 80 días. No le están pidiendo otra cosa. No sé si no han visto esto, pero pareciera que ya tiene un carácter simbólico. Ahora bien, hemos dicho que el gobierno Evo Morales se ha jugado todo a la auditoría, ¿no? Bien, la auditoría puede terminar de 2 maneras. Hay otras más intermedias, pero vale analizar estas 2. Si la auditoría dice que ha habido fraude o irregularidades muy grandes que han afectado los resultados, que correspondería anular las elecciones, ¿no es cierto? Si se anulan las elecciones, se nos abre un mundo de problemas. ¿Por qué? A ver. Vamos si se anulan las elecciones, ¿cuándo se harían las nuevas elecciones? Que yo sepa, por lo menos son 6 meses para preparar. Digamos 3 meses. Ya. Digamos 3 meses. ¿Ya? Entonces, estamos comenzando noviembre, estaríamos haciendo las elecciones después del 22 de enero. Exacto. Además, ¿no? Nuevo tribunal. Primero, después del 22 de enero, ¿no? Ya. Probablemente febrero. Bien, pero Evo Morales termina, si no renuncia, el 22 de enero terminó su periodo. ¿Quién se queda? No hay quien se quede, porque cesan diputados, cesan todos. Ahí tenemos un serio problema. Segundo problema, el tribunal. ¿Y el vicepresidente no tendría que ingresar? No, también se termina. Todos tendrían que salir. El 22 termina en su periodo, todos, ¿no? Diputados, senadores, vice y presidente. ¿Tribunal Constitucional? El tribunal queda y el Tribunal Supremo, ¿no? Exacto. Pero en la línea sucesoria ya no figura el presidente del Tribunal Solamente Supremo. llega a diputados, ¿no? Solamente a los presidentes de las cámaras. Bien, ahí tenemos un serio problema. El otro problema es el tribunal electoral. Este tribunal ya tiene credibilidad cero. No puede dirigir ningún otro proceso electoral. Menos ¿no? El segundo, o si algunos todavía hablan de la segunda vuelta, peor. O sea, que hay que nombrar al tribunal. Con esta asamblea legislativa, donde el MAS tiene 2/3 y es el origen de los desastres, parece que no. Pero entonces, ¿cómo se nombra? ¿No? ¿Cómo se nombra el nuevo tribunal? Ahí tendría que haber un acuerdo, ¿no? Entre los que participaron. Ah, sí. Bueno, estamos identificando los temas que exigen un escenario de concertación política para darle soluciones al país. Ahora, la otra posibilidad de la auditoría es que el informe diga que no ha habido fraude o que las irregularidades, que solo eso existirían, no tienen la magnitud suficiente como para alterar los resultados. Pregunta. En el escenario, en el imaginario social en el país, y esto lo vemos todos los días, se ha instalado ya la idea de que ha habido fraude. Sí. Esto no hay cómo lo saque. Pueden hacer 10 auditorías que digan lo contrario y la gente no, ha habido fraude. Bien, en esas condiciones pregunto,
¿Qué va a hacer Evo Morales con su informe que dice que no había fraude? ¿Lo va a imponer a la población? ¿Lo va con la fuerza? ¿Carece de legitimidad? ¿La gente no cree en esto? ¿Lo va a imponer elevando el número de muertos, heridos? Y sabemos por la experiencia de 2003 que en la medida en que van subiendo las bajas, los muertos, los heridos, se enardece más la población. ¿Va a hacer eso Evo Morales? Bueno, la población, así como cree que ha habido fraude, aún sin probar, digamos, también ya habla de que no cree en la auditoría de la OEA. Así es, exactamente. Entonces, ¿a dónde va Evo Morales? ¿Va a imponer esta auditoría? No, todo nos indica, Miriam, que ha llegado el momento de abrir el escenario político. Y ahí ¿Cómo se abre y qué discuten? Es la pregunta, ¿no? Son las preguntas. Usted ha hablado de concertación política, pero en este escenario en el que estamos hoy en día, con lo que hemos escuchado en Santa Cruz, la posición de cívicos en otras regiones, el CONADE, por ejemplo, los partidos políticos de oposición, no creo que haya posibilidad de una concertación política, salvo que pase algún milagro. Yo no sé por dónde vendría ese milagro. Mira, voy a apelar a mi experiencia personal, ¿no? Todavía está fresca en la memoria los años 2006, 2007, 2008, la constituyente, toda la conflictividad que se desató en torno a la constituyente, muertos, heridos. Nadie pensaba que se podía concertar. Y lo hicimos, se concertó. El país se pacificó, se aprobó la Constitución en una vía que no debía aprobarse, pues la Constitución salió de la Asamblea, pero terminamos aprobándola en el Congreso, porque era imprescindible hacerlo. Bueno, los caminos de la concertación son difíciles, pero suelen darse cuando la sociedad asume que el riesgo ha ido más allá de lo tolerable. Ahora, ¿cómo debiera abrirse esta mesa de concertación? Evo Morales es todavía el presidente. Sí. Incluso la carta que le están enviando de Santa Cruz... Lo reconocen como presidente. Así es, le dirigen la carta como presidente. Bien, si esto es así, yo creo que Evo Morales debiera convocar a la mesa de concertación. ¿A quiénes debería convocar? ¿No? A ver, ¿quiénes deberían sentarse? A ver. Es imposible dejar de lado a los dirigentes cívicos. Ya. Sobre todo al dirigente cruceño, ¿no? Sería una locura tratar de dejarlo fuera. El señor Mesa. Después de los cívicos tenemos al CONADE. Sí. ¿No? Y luego a los actores políticos, para no dar la apariencia que solo se invita a un candidato. Poner un límite. Es decir, a los 8 restantes, a los que han participado. Pero tampoco a los 9, ¿no? Yo diría, hay dos formas. Por ejemplo, podría decirse a los partidos que van a tener representación parlamentaria en las frustradas elecciones, o a los 3 o 4 partidos más votados, ya, para no llevar a 9, ¿no? Para que la mesa sea un poco más pequeña. Por el otro lado, naturalmente el Ejecutivo estará un representante del MAS, porque es la fuerza más votada, ¿no? Quizás no en la magnitud que ellos dicen, pero es la más votada, hay que reconocer eso. En algún momento tendrá que venir el desprestigiado Tribunal Supremo Electoral y quizás la OEA como observadores, ¿no? Y abrir la mesa de concertación. ¿Qué se debe discutir en esta mesa de concertación? Están los planteamientos, el movimiento cívico, CONADE y los propios partidos políticos tienen 4 principales planteamientos, que son no a la auditoría, nuevas elecciones, nuevo órgano electoral y renuncia de Evo Morales. Son los 4 planteamientos. Mientras que el gobierno dice auditoría.
Ahí está el temario de la concertación. A ver, veremos qué pasa mañana, don Carlos. Esperemos que no haya violencia y que la maduración del conflicto le haga ver a Evo Morales que esta es la vía, ¿no? Convocar. Es obvio que no va a renunciar, ¿no? No hay señales de que suceda algo así. No va a renunciar, pero algo tiene que decirle al país. Gracias por haber venido. Gracias por habernos escuchado además ustedes. Vámonos a una pausa, volvemos en breve. Porque aquí tenemos la presencia del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, don César Cocarico. Gracias por estar acá, bienvenido. Hoy se ha presentado el canciller del Estado, don Diego Pari, ante los miembros de la OEA para hablar acerca de la situación en nuestro país. Por favor, vamos viendo esta nota. Que acudimos a este foro para denunciar y alertar sobre los riesgos que corre la democracia boliviana. No hay argumento alguno que justifique un acto sedicioso, una auditoría integral a las elecciones generales del 20 de octubre para verificar si hubo o no hubo fraude, como denuncia el candidato perdedor. Participan también países miembros de esta organización y países extrarregionales. Bueno, ministro, se ha hecho ya la presentación y la denuncia ante la OEA y la comunidad internacional de lo que está pasando en el país, y a la vez hay que señalar de que 13 países están apoyando la auditoría que está realizando la OEA. De manera responsable, hemos encaminado una vía de solución al problema político que se ha generado. Sabemos la situación en la que nos encontramos, nos preocupa toda la situación que estamos pasando, pero también en esa medida tenemos que buscar una solución razonable. Y la solución razonable que hemos encontrado es la intervención de la OEA para que haga la auditoría de todo el proceso eleccionario. No estamos hablando solamente de la auditoría al cómputo, estamos hablando de todo el proceso eleccionario de ese día. Inclusive estamos hablando de la auditoría de la cadena de custodia, de la mesa de escrutinio hasta el órgano electoral departamental. Es decir, una auditoría integral. Confiamos nosotros en que la Organización de Estados Americanos, la comisión correspondiente, va a saber evaluar todas estas cuestiones que se reclaman y de esa forma podrá dar una salida al momento político que se está viviendo. De todas formas, la misma población ya ha demostrado que no está creyendo en esta auditoría. Bueno, siempre se ha cuestionado a instancias que no condicen con el discurso de radicalidad que ellos manejan. Luis Almagro, hasta cierto momento, hasta cuando no visitaba Bolivia, era un personaje muy querido por ellos. Y claro, le llevaban informes fuera del contexto real que estamos viviendo. Cuando Luis Almagro viene a Bolivia, comprueba que aquí hay completamente protección al derecho a la libertad de expresión, por ejemplo. Ha comprobado que al presidente tienen muchas personas la posibilidad de insultarle inclusive. Entonces se ha mentido al secretario general de la Organización de Estados Americanos. Cuando viene a Bolivia comprueba otra cosa. Entonces el secretario general cambia de discurso y eso no les gusta. Claro, en estas circunstancias nada les va a importar, Rocío, porque el objetivo político que tienen ellos es de una vez por todas descalificar al presidente Evo Morales. No olvidemos que el 4 de octubre hicieron un cabildo en Santa Cruz, el 10 de octubre hicieron un cabildo aquí en La Paz y las determinaciones fueron muy claras. Dijeron que si Evo Morales ganaba las elecciones, esas elecciones iban a ser cuestionadas y decían que no iban a reconocer al presidente Evo Morales como ganador. Y esa agenda que se marcó en esas fechas es lo que se está cumpliendo hasta ahora. Bueno, ahora la situación se va complicando día a día, ¿no es cierto? Ustedes lo deben estar viendo. ¿Qué hacer para solucionar, bajar este estrés que hay en la población? Ya han anticipado que va a haber una paralización incluso de las instituciones públicas.
únicas, solamente vuelos internacionales, es decir, se va complicando especialmente para la población que está esperando que de una vez se le dé una solución a este problema. La solución es lo que nosotros habíamos explicado y el camino que hemos conducido. Y hoy la Organización de Estados Americanos nos está dando la razón. Hoy la sugerencia que está saliendo como conclusión de la reunión que se tuvo es de que se espere, tanto nosotros como opositores, esperen la auditoría, los resultados de la auditoría de la Organización de Estados Americanos. Es decir, no estamos equivocados. Y además de que ello se coordinó con la Organización de Estados Americanos para que podamos acudir a esta vía. Lo extraño es que la Organización de Estados Americanos también en su comunicado de prensa señala de que el candidato Carlos Mesa hubiera participado con sugerencia de algunos aspectos de esta auditoría, más allá de lo que él después se deshizo de lo que supuestamente habló con el secretario general de la Organización de Estados Americanos y está cuestionando también esta auditoría. Nosotros estamos esperando los resultados. Sabemos la situación política que estamos viviendo, es absolutamente preocupante y ojalá que el próximo martes, como se espera, podamos tener estos resultados y de una vez por todas poder encaminar una posible solución. El martes de la próxima semana. Sí. Sí, esa es la fecha que ahí darían más o menos el cálculo de días que ellos nos han pedido trabajar y más o menos la siguiente semana estaríamos esperando el informe que emitiría la Organización de Estados Americanos. Bueno, habrá que esperar entonces y mientras tanto también ver qué otras posibles soluciones, porque hay que nomás pensar en cómo vamos a pacificar al país, cómo vamos a reconciliar al país y a diferentes regiones que hoy día, usted está viendo, hay posturas muy radicalizadas, ideas muy radicalizadas que están afectando a uno y otro lado. Desde mi punto de vista se le mintió a la generalidad de la población, porque se buscó un argumento. El argumento que encontraron fue un error del órgano electoral, el de paralizar la transmisión de resultados preliminares. Pero no se explica a la gente que la transmisión de resultados preliminares no es vinculante, por ejemplo. Sirve para un componente de transparencia, pero también sirve para dar anticipadamente resultados, claro, ¿verdad? Sin embargo, el cómputo vinculante es el cómputo oficial. El cómputo oficial, Miriam, nunca se paró. Se realizó progresivamente la noche del 20 y los días posteriores. Y en el plazo que determina el calendario electoral dieron los resultados del órgano electoral. Eso no se habla. Estamos hablando se hace cuestionamiento por un elemento que no es vinculante. Pero ¿verdad? De todas formas ha habido un error esa noche, ¿no? Que no se explicó, se paró el tren y esto ha ocasionado semejante problema que hoy estamos viviendo en el país. De todas maneras, ¿no? Hay este tipo de cuestionamientos al órgano electoral plurinacional. Evidentemente, nosotros confiamos en los resultados que se han dado. Muchos han hablado, Miriam, de que, por ejemplo, las actas que ahora aparecen en el órgano electoral hubieran sido adulteradas. Es decir, si hubieran aumentado un dígito o se hubiera adulterado un dígito. Nosotros nos sometemos a la prueba. O sea, es muy difícil que pase eso. ¿Por qué? Porque las copias originales de las actas de escrutinio no es solamente un ejemplar, son 9 ejemplares. Es decir, todos los partidos políticos tenemos una copia del acta. Entonces es muy difícil, es muy fácil de comprobar, es muy difícil que se pueda adulterar tan fácilmente como ellos explican. Esperaremos hasta el martes. Muchas gracias. ¿No es cierto? Gracias por haber venido, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias. Vámonos rápidamente hasta la ciudad de Santa Cruz con nuestro periodista Rolly Méndez para ver ya repercusiones a lo que se habló esta noche en el Cabildo. Rolly, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, efectivamente, muy buenas noches. Indicarle de que ya hace horas atrás culminó el Cabildo a los pies del Cristo Redentor, donde el líder cívico juntamente con otros cívicos de los 9 departamentos también acompañaron en este Cabildo y sacaron resoluciones que de inmediato fue aprobado por toda la gente que se dio cita a este lugar. A esta hora de la noche ya toda la gente que asistió a este Cabildo ya se encuentra nuevamente en su punto de bloqueo. Concretamente nos encontramos en el sexto anillo de la avenida Banzer y como puede ver, mire, la gente que nuevamente ha llegado hasta este lugar va a continuar las medidas. Así es, nosotros aquí en el sexto anillo de la avenida Banzer estamos firmes, apoyando siempre al Comité Pro Santa Cruz. En la próxima jornada el presidente se va a dirigir también a lo que es el Departamento de La Paz. Sí, esperamos que Evo Morales reaccione y vea que es un pedido de todo el pueblo, no solamente de Santa Cruz, es de Bolivia entera.
Él indicó de que el paro va a continuar de manera indefinida. ¿Ustedes como vecinos apoyan esta medida? Acatamos totalmente, estamos acá firmes desde el primer día, somos todo el vecindario de todo lo que es esta zona del Sexto Anillo y estamos en ello hasta el final. Es la situación entonces, Miriam, en la cual los vecinos se encuentran en este lugar y ellos indican que van a continuar, inclusive la próxima jornada van a masificar. Muy buenas noches, ustedes como vecinos van a hacer acatar la medida del comité. Sí, señores, hoy día nos hemos sentido muy entusiasmados, ver tanta gente apoyando, que no somos 2.000, no somos 3.000, somos 2 millones y somos 7 millones, 11 millones de bolivianos que estamos peleando porque Bolivia quiere estar libre, quiere vivir en democracia y que por Dios Evo Morales vea que este es su pueblo, este es el pueblo que está pidiendo libertad. Es la situación entonces, Miriam, que se vive aquí en el Sexto Anillo de la avenida Banzer, donde los vecinos nuevamente han retomado las avenidas y rotondas de nuestra ciudad. Muy bien, gracias Rolly, gracias por la información que hasta ahora nos da desde la ciudad de Santa Cruz. Aquí en Hora 23 nos vamos a una pausa. Tenemos esta noche la presencia de la defensora del pueblo, la señora Nadia Cruz, para que vayamos analizando lo que está pasando en nuestro país desde las elecciones. Tal vez antes, quizás. Bienvenida una vez más. Miriam, muchas gracias. Es muy grato para mí estar más en estos momentos de conflictividad tan alta, de picos de violencia que siguen cobrando o afectando la vida de las personas. Hoy hemos vuelto a cerrar el caso y el día con 219 personas heridas a nivel nacional, sí. ¿Y dónde se ha registrado la mayor cantidad de heridos? Santa Cruz. ¿En enfrentamientos? Enfrentamientos entre civiles, la mayoría de los casos, yo le diría casi el 90% de los casos. Los otros son como consecuencia de la disuasión o los actos de disuasión de la policía boliviana, pero la mayoría es en enfrentamientos entre hermanas, entre hermanos, cuya única diferencia es la ideología política o el origen étnico que ellos puedan tener. Entonces sigue lastimando esto a la población. Qué terrible este caso, ¿no? Porque estamos viendo que hoy en día, en medio de quienes están a favor, quienes están en contra, estas ideologías nos están enfrentando, pero en una forma bastante ruda. Totalmente. Y lo peor es que eso quiere jalar a todas las instituciones o a todas las organizaciones que quieren mantenerse en un ámbito neutral. Y mire, yo le explico muy francamente, el día de hoy nos han querido cercar nuestra oficina departamental en Cochabamba con la única demanda de que nosotros nos sumemos a su interés político, a su demanda política que ellos tienen. Y es totalmente reprochable, se les ha explicado que la Defensoría del Pueblo en ningún momento, en ninguno, y pueden hacer revisión de todas las declaraciones, se ha parcializado o se ha inclinado o se ha adherido a cualquiera de las demandas de las partes o de las organizaciones políticas o las cívicas o las organizaciones sociales. Hemos sido respetuosos de los derechos de todos los manifestantes en cuanto a su libertad de poder movilizarse, su libertad de controlar el orden político del país, porque así lo establece la Constitución. Y también hemos reprochado todos los actos de violencia y como Defensoría del Pueblo, ¿qué nos correspondía, Miriam? Asistir a todas las personas que han sido afectadas durante este conflicto. Esos 219 heridos han sido un resultado, el dato se lo consigue, porque hemos ido centro por centro de salud a buscar a los heridos. Hemos ido centro por centro de detención a buscar a las personas que hubiesen sido detenidas, sin importar el color político, la organización a la que pertenecían, simplemente por su condición de seres humanos. Y por ello nos ratificamos, la Defensoría del Pueblo no se va a sumar ni se va a adherir a ninguna de las fracciones. Nosotros estamos aquí para vigilar y para defender los derechos humanos de toda la población, y eso incluye a cualquiera de los manifestantes en este momento. La anterior semana ha habido críticas contra la Defensoría, contra su persona en especial, porque se estaba diciendo que usted no estaba atendiendo a los sectores que en este momento están siendo afectados. Totalmente falso, y eso llega a tal punto
que hoy día una de las personas que estaban dentro del bloque en Cochabamba impidiéndonos ingresar es una de las víctimas a las que nosotros hemos atendido. La persona que ha sido acuchillada, el adulto mayor que ha sido acuchillado la semana pasada en Cochabamba, es un caso que nosotros hemos abierto y que estábamos acompañando. Se le ha explicado a la esposa y pese a ello ha cegado cualquier razonamiento para ponerse en una posición de obligarnos a nosotros a asumir una posición política. Y eso sí no lo vamos a permitir. Como Defensoría del Pueblo hemos hecho reiterados llamados, reiterados públicos a las organizaciones políticas, a las agrupaciones, a que encuentren una salida democrática. Incluso nosotros hemos observado públicamente que esto debería haberlo hecho el Tribunal Supremo Electoral, y cuando no pudo hacerlo el Tribunal Supremo Electoral correspondía esperar la auditoría y de ahí definir qué es lo que iba a pasar en este proceso. Pero no pueden pretender que la Defensoría vaya a hacerle barra a cualquiera de las partes. Eso sí que no. Mientras nosotros estemos en la gestión de la Defensoría del Pueblo, no vamos a politizar la institución. Muy bien, y en ese trabajo de no politizar, ha recibido crítica el presidente también la pasada semana cuando mencionó un posible cerco. Sí. ¿Qué opinión tiene de eso? Igual públicamente hemos reprochado que cualquier autoridad central, departamental o municipal, líderes cívicos, líderes de organizaciones sociales, tienen que en este momento de conflictividad, donde la semana pasada registrábamos alrededor de 71 personas heridas, tienen que ayudar a encontrar una salida pacífica. No podemos seguir poniendo puntos de enfrentamiento. Peor aún cuando esto se sigue exacerbando. Nosotros recientemente, el viernes pasado justamente hemos recibido la denuncia de una dirigente gremial que circula en muchas redes sociales, que la han hecho arrodillar simplemente por reclamar públicamente. Se le ha vulnerado todos los derechos. Ese caso lo vamos a asumir como Defensoría del Pueblo porque creemos que los hechos de racismo, los hechos de discriminación, de intolerancia tienen que ser procesados. Y si no alcanza la vía nacional, los vamos a llevar al fuero internacional porque es momento de poner un alto a esas actitudes que cotidianamente se están registrando en nuestro país. Justamente este tema del racismo y la discriminación que hoy en día lo estamos viendo lastimosamente en todo lado, entre quienes bloquean y quienes no bloquean, es decir, los bloqueadores molestos con los que no bloquean y viceversa. Y ahí consideran que el que no bloquea ya está siendo partidario de un determinado grupo, ¿no es cierto? ¿Qué hacer con este tipo de amenazas, este tipo de agresiones que está recibiendo la población? Sí, son muy lamentables. Y yo te reitero, la gente o los grupos no quieren un mediador, no quieren ni siquiera una solución, solamente buscan personas o espacios donde se les dé la razón, solamente buscan eso. Y en estos casos lo que sí se está generando es esta violación de derechos humanos accesoria. Ahora, nosotros en el caso de Santa Cruz, que es el caso de los cercos más fuertes que actualmente se tiene en el país, porque el de La Paz es bien focalizado a la zona sur, Sopocachi Centro, en Cochabamba sí viene al municipio de Cercado, en el centro también, pero en Santa Cruz está afectando a poblaciones más alejadas. Si bien el comité cívico dota de alimentos, dota de agua, les da las condiciones para que hagan los bloqueos, esos llegan hasta el cuarto anillo aproximadamente, y la gente que vive a partir de ello está a su suerte, está a la alza de precios, a la especulación en la parte del mobiliario, es gente que vive al día, es gente que tiene créditos, es gente que vive incluso de los bonos que ya no están llegando hasta esos sectores porque incluso los cajeros están siendo desabastecidos. Entre el viernes y el sábado de la semana pasada estábamos atendiendo justamente esto en el caso del botadero de basura de Santa Cruz. La población que estaba bloqueando no lo hacía por una afinidad política, lo hacía simplemente porque se sentía ahogada con la situación que estaba generando el bloqueo y le ha pedido al Consejo Municipal de Santa Cruz, que no ha atendido, de que por favor haga un cuarto intermedio de 24 horas para abastecerse. Pero ¿sabe qué? No de cosas así banales, abastecerse de medicamentos, abastecer sus cajeros para que puedan cobrar, o una entidad financiera que les pague su renta a dignidad. O sea, era para lo mínimo. Entonces afecta todo lo que está pasando. Ese es uno de los problemas que muchas personas están hoy en día sintiendo.
la falta de atención médica. Es decir, poder asistir a un especialista con su seguro no se puede hoy en día. No se puede. Y otro dato importante ahí, en el caso de los heridos, nosotros hemos ido a asistir a los heridos, a atender los requerimientos, porque claro, es muy fácil convocar a una movilización y cuando la gente sale afectada, las dejan. Y muchas de estas personas han tenido que ser sometidas a cirugías que no les cubría ningún seguro, que no tenían recursos económicos. Y ahí, ¿quién los atiende? La gente se olvida, la gente piensa que la persona fue herida y no le pasó nada más. Y no es cierto, esa gente requiere asistencia. Y eso hemos estado haciendo como Defensoría del Pueblo, porque nadie los asiste. Hay una persona con discapacidad, que lo he estado mencionando desde la semana pasada, discapacidad intelectual, han entrado a su casa. Esa persona con discapacidad no tiene filiación política. Está a punto de quedar con discapacidad física además, por la cantidad de golpes que ha recibido. Entonces, Miriam, esto ya está rayando en lo tolerable, ya está rayando en lo permitido, en lo permisible, en lo legítimo. Y muchas de estas manifestaciones que iniciaron legítimamente, la forma, el mecanismo que están utilizando de presión ya resulta ilegítimo y lastimosamente está afectando a los que están en las periferias, a los que menos tienen, en el caso de Santa Cruz y Cochabamba, está afectando a las personas que viven del día y lastimosamente pues tampoco nadie se hace cargo de eso, ¿no? Ahora, las personas que están reclamando su derecho a poder trabajar tranquilamente, ganarse el pan de cada día, ¿también están en su justo derecho o no? Sí, están en el justo derecho, pero tampoco, eso también lo hemos reprochado, tampoco se puede generar unas acciones de violencia. En La Paz se han registrado acciones de violencia por parte, en el sur, especialmente por parte del gremio de choferes. Exacto. Lo hemos reprochado, ha habido heridos como consecuencia de estos hechos, se ha asistido a los heridos en los que se ha podido encontrar en el momento, ha habido personas arrestadas en su momento, entendemos que esos están siendo procesados también, y eso es lo que tiene que hacer, o sea, hay que dejar que las instituciones que tienen que hacer lo que tienen que hacer, lo hagan. En muchos casos son el sistema de justicia, sea fiscalía, órgano judicial, quienes van a determinar responsabilidades, quienes tendrán que sancionar, y eso es lo que se tienen que dejar hacer. Pero hoy también hemos visto que el cerco no solamente ha sido a la Defensoría en Cochabamba, ha sido a fiscalías a nivel nacional. Entonces, si nosotros nos estamos quejando de que muchos de estos casos quedan en la impunidad o que no van a pasar nada, ¿cómo es posible que impidamos a la institución que está encargada de investigar que lo haga? O sea, más bien, para nosotros, desde nuestra visión, hay que exigirle, hay que pedirle al fiscal que vaya, que investigue, que averigüe, que busque pruebas. Ese es un sentido de coherencia con lo que nosotros estamos pidiendo. Pero lo que hoy ha pasado ya ha sido inaudito. Ahora, algunos casos puntuales que le hayan llamado la atención y que usted esté atendiendo como Defensoría. Mire, los emblemáticos son los casos de los universitarios. Hemos abierto casos. En muchos casos hemos acompañado las denuncias penales. Uno de los emblemáticos fue el de la primera semana, de la muchacha a la que le llegó la granada de gas, sí, y que ha sido intervenida, que ha tenido 50 días de impedimentos. Desde la primera noche hemos estado nosotros en la clínica. Al día siguiente o a los 2 días nosotros hemos acompañado a la familia a presentar la denuncia penal. En el caso del señor Waldo Albarracín, nosotros, sin que él venga, hemos abierto el caso, hemos solicitado al Ministerio Público que en caso de que no exista una denuncia, a solicitud de parte, que el fiscal tenía la obligación, al ser de conocimiento público, de investigar y sancionar a los responsables. En el caso del señor adulto mayor de Julio Llanos, lo mismo, hemos mandado la nota a la Fiscalía, que es lo que corresponde para que se haga la investigación. En el caso de la persona con discapacidad en Santa Cruz, además hemos hecho el acompañamiento, estamos haciendo el acompañamiento y el seguimiento al proceso penal que era instaurado como consecuencia de las lesiones que ha recibido. En el caso de la mujer que ha sido arrodillada en Santa Cruz, hemos abierto el caso, estamos haciendo seguimiento, hemos hecho el acompañamiento para la presentación de la denuncia penal. Y bueno, y así una infinidad de casos. En el caso de los fallecidos en Montero, se está haciendo seguimiento al proceso penal. Una de las denuncias que hemos recibido por parte de los acusados o de los imputados en este caso es que estarían recibiendo amenazas en el centro de Palmasola. Estamos viendo la posibilidad de solicitar al régimen penitenciario alguna medida especial, porque también es importante asegurar la unidad del juicio,
responsabilidades. En ese caso también se ha mandado al fiscal general la solicitud de la Defensoría del Pueblo para que ese caso sea investigado con celeridad, con oportunidad, por lo emblemático y por lo representativo, y porque ese caso tiene que tener una sentencia, tiene que establecerse los responsables y tiene que esclarecer la verdad de lo que pasó en Montero, porque la sociedad lo necesita en este momento. Exacto. Exactamente. Y en el caso de Cochabamba, la agresión a las señoras de Pollera por un grupo de motoqueros. En ese caso se está haciendo todavía seguimiento, no hemos podido todavía contactarnos con las víctimas, pero está todavía para seguimiento. La verdad es que en otros casos, miren que sí han sido, de esos 219, no en todos hemos podido encontrar a las víctimas o a los familiares, porque en muchos casos hemos constatado la información a través de los centros de salud que nos han ido reportando. Este sí efectivamente vino, este nunca vino al centro, este vino con este diagnóstico, este fue dado de alta, y ahí vamos cerrando cifras. En los que podemos contactar a las víctimas, inmediatamente se hace la apertura de caso. Defensora, estamos viviendo un momento muy, muy delicado. Sí. ¿Ha tenido usted la posibilidad de conversar con líderes políticos, líderes cívicos? Lo que pasa, Miriam, es que todos estos líderes políticos y cívicos, lo único que esperan, incluso yo digo, desconociendo la naturaleza de la Defensoría del Pueblo, es una institución más que se sume o que se adhiera a su demanda. Y en eso nosotros no podemos jugar. Y yo solamente, como para que tengan conocimiento, yo a la defensora que la única defensora que ha tenido Bolivia, la compañera Ana María Romero de Campero, era muy clara en el tema de no meternos en el tema de partidos políticos o procesos de este tipo electorales. Ella era muy clara. Incluso nosotros, el primer reglamento de la Defensoría del Pueblo, una de las causales de exclusión para ingresar era esa. Entonces, no vamos a hacer lo contrario, no vamos a romper con la naturaleza de la institución. Si la demanda fuera sobre cómo vamos a pacificar esto, venga, lo hacemos. Pero en este caso a los partidos no les interesa, y además los comités cívicos particularmente han ido cambiando de día en día su demanda. Y ahí es muy difícil trabajar. Y lo que ha hecho este señor Camacho en Santa Cruz en lo último, además no hay margen de negociación. Lo que él ha mandado a decir es prácticamente de hacer un estado de facto. Y en Bolivia tenemos un recuerdo muy claro de lo que son los estados de facto. Las dictaduras militares del 64 y el 82. Y yo le aseguro que en un estado de facto no hay democracia, no hay vigencia de derechos fundamentales, no hay capacidad de defensa de derechos en esas condiciones. Entonces ahí tampoco hay mucho que negociar, no hay mucho que convencer a esa persona. Gracias por haber venido. Miriam, muchas gracias a ti. De verdad esperemos que lo que venga en adelante, de verdad, reflexionemos, sea tolerancia, sea respeto, entendamos que nuestra demanda es tan legítima como la de la hermana o del hermano que está al frente con una demanda diferente, y que no es correcto hacer una suerte de justicia por mano propia para hacer valer nuestras demandas, y hay que dejarles a las instituciones que hagan lo que deben hacer, y a la institucionalidad del Estado dar una respuesta oportuna. Tal vez ese sí ha sido un error estatal, de que se ha generado como mucha observación irresuelta, muchas preguntas sin respuesta. Y eso todavía está a tiempo. No dejemos que las 2 muertes sigan subiendo en números, no dejemos que los heridos sigan sumándose, porque al final, cuando se ve afectada la integridad o la vida de las personas, eso no vuelve. Eso es para siempre. Gracias por haber venido. Vámonos a una pausa.
aconsejo quedarse con nosotros y ver esta entrevista porque van a conocer a una mujer realmente increíble que además de ser artista, le va a contar algo de su vida. Y yo sé que le va a llamar la atención, así es que por favor quédese con nosotros. Tengo el gusto de presentarles a la artista boliviana CC Delgado. Muy buenas noches, bienvenida. Es un honor conocerte y además a través de la pantalla de Bolivisión pues mostrarte a todo el país. ¿Cómo estás, CC? Hola a todos, un poco nerviosa por la entrevista, pero muy emocionada de poder comentar tanto de mi arte como de esto que ha sido encontrarme a mí misma dentro del espectro autista. Mira, qué increíble lo que tú acabas de decir. Cuando notamos ese título que dice la Aspi que dibuja, Aspi por Asperger. Sí. Cuéntale al país, a ver, cuéntale al país cuál ha sido tu experiencia con relación a este síndrome que tú has descubierto, tengo entendido, a la edad madura, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, yo siempre he sido una niña muy problemática, por así decirlo. Sufrí bullying en el colegio, no lograba encajar con los demás. Además, yo me daba cuenta que cada vez que estaba en público o en lugares donde había mucho ruido o muchos estímulos, no solamente sonoros, puede ser olores, demasiadas. En la Feria del Libro, por ejemplo, me siento un poco ofuscada porque hay demasiada información. Y cuando hay multitudes también me ponía muy mal, al grado de que se me saturaban los sentidos y perdía como el control, por así decirlo. Uh-huh. Y siempre yo no entendía por qué no lo podía controlar y los demás sí. Yo siempre creí que yo sentía igual que los demás, ¿no? Yo hasta los 23 años más o menos era una persona que iba a la universidad o al colegio y volvía a su casa y no salía más, a menos que sea con un amigo o dos, pero en multitudes me daba un miedo, como un pánico muy grande. Fui al psicólogo varias veces para intentar entenderlo, pero ninguno llegaba al punto porque todo el mundo creía que era algo emocional, pero también me pasaba de que me faltaba el aire, empezaban a darme cosas físicas que nadie entendía qué eran, ¿no? Mi papá, un momento determinado, le sugirieron llevarme al psiquiatra cuando era niña para ver qué significaba, pero él no quiso porque él estaba seguro de que me iban a medicar y él no quería que me mediquen, ¿no? Entonces estuve así batallándolo sola durante harto tiempo, hasta que, bueno, recién este tiempo ha sido como que me ha empezado a acercar un poco más a mis, por así decir, a mis síntomas. He empezado a prestarle atención porque estoy en terapia desde hace harto tiempo. Y ahí lo que más me llamó la atención fue de mi vida, era cómo es que yo vivía la ansiedad. Yo soy una mujer muy ansiosa, siempre he sentido de que no entendía cómo controlar la ansiedad, pero porque no entendía tampoco cómo qué era la ansiedad en mi vida, ¿no? Empecé a buscar sobre la ansiedad, porque aparte estos problemas físicos que yo tenía se empeoraron con el tiempo. Cuando yo era niña me dolían un poco los oídos cuando había mucho ruido, pero nunca se me llegaron a tapar. Pero ya después de los 30 años, cuando habían ruidos, cuando era un ambiente de demasiado ruido, me sentía tan ofuscada que se me llegaban a tapar los oídos de la nada. Y no era solamente en situaciones de ruido feo, sino era también en situaciones de ruido genial, como en un concierto. Iba a un concierto, la pasaba bien. Eso sí me desgastaba mucho porque todo el tiempo era, hasta con las cosas que me hacían feliz, había una ansiedad muy fuerte, muy potente, con la cual yo tenía que luchar para no ofuscarme, ¿no? Que me provocaba un desgaste emocional muy grande. También me costó mucho, y todavía me cuesta mucho, las relaciones interpersonales, porque cuando estoy junto a alguien que quiere establecer contacto físico, me sobreviene una ansiedad pero tan grande que pierdo la noción de lo que está pasando, básicamente, ¿no?
Sí. Y es así súper fuerte. Entonces, de ahí de a poco me empecé a dar cuenta de que había gente que también tenía estas características. Y fueron dos cosas a la vez, dos cosas paralelas que me llevaron al diagnóstico de autismo. La primera fue de que se me empezaron a tapar los oídos desde hace 6 años. Tenía eso de que estaba muy feliz y se me tapaban los oídos. Estaba en un concierto, salía del concierto, se me tapaban los oídos. Y pasó de que eran 3 días con los oídos tapados, 4 días con los oídos tapados, hasta que el tiempo mayor que estuve con los oídos tapados era 1 mes. Y cada vez que iba al otorrino me decían, no, pero esto es alergia al cambio de clima, la típica. Te dicen que tienes alergia al cambio de clima, o directamente no te dicen qué es lo que lo provoca. Entonces empecé a vivir con antialérgicos fuertes desde hace unos 3 años, que cuando se empeoraba me daban unos antialérgicos que costaban cada uno como 15 bolivianos la pastilla. Entonces trabajar se me volvía pagarme los antialérgicos, básicamente, ¿no? Cosa que se me complicaba independizarme, se me complicaba toda la vida, se me complicaba. Aparte de lo físico, también tenía que lidiar con el desgaste emocional que significaba salir al mundo exterior. No lograba cómo salir al mundo exterior sin sentir pánico, sin sentirme saturada. Y claro, ahora las palabras que estoy utilizando son porque he indagado sobre autismo y ya que todo había tenido una palabra, todo lo que tengo había tenido había sido algo que se podía diagnosticar, que era autismo, solamente que lastimosamente vivimos en un país que le cuesta un poco actualizarse, ¿no? Qué lamentable. Mira, lo que tú me cuentas, me llamó mucho la atención el hecho de que ya cuando eras niñita tenías algunos comportamientos que tus papás, me imagino, no sabían de qué se trataba. ¿No es cierto? Y es posible que ya entonces, es posible que entonces ya tenías este síndrome de Asperger. Uno nace con el síndrome de Asperger. Es decir, no hay un estudio que diga concretamente que el Asperger es hereditario, pero todo indica que sí, porque hay como que la madre, si por ejemplo mi mamá posiblemente tuvo síndrome de Asperger también, solamente que a ella no la pudieron diagnosticar, ¿no? Porque las características que yo tengo que tienen que ver con el Asperger, hay algunas que recién han sido descubiertas en el 2013. Por ejemplo, hay personas que no tienen mucha capacidad de imitar las expresiones faciales de los demás. Ellas, por ejemplo, se les diagnostica más fácilmente porque se nota que no pueden conectar, no muestran expresión, es decir, esa falta de conexión entre el mundo exterior y uno es más evidente. Uh-huh. Pero cuando tú eres, por ejemplo, hay gente que tiene, por ejemplo, hay autistas que sienten, pero no se sienten vinculados a lo que sienten. Entonces ellos no necesitan, eso se le llama hipoempatía, cuando ya no es tanta la empatía, sienten obviamente, pero no relacionan un vínculo, entonces no reaccionan, sus caras no cambian de expresión. Uh-huh. Ahora, hay el otro extremo, que es el que yo tengo, que es la hiperempatía, que es cuando todo te afecta demasiado, es cuando no puedes diferenciar entre el dolor que te provoca el mundo exterior y tus propias emociones. No hay una diferencia entre los demás y vos. Mira, qué interesante lo que nos cuentas, porque además algo que también ha llamado la atención es que no solamente has tenido este tipo de comportamientos en la conducta, en el comportamiento, también los síntomas físicos como la alergia. Tengo entendido que tenías también problemas de asma, ¿no es cierto? A raíz justamente de este síndrome, las alergias. Que cuando yo era niña no tenía las alergias, tenía alergias, me salieron alergias de la piel de la nada. Nadie supo por qué, y yo sé que era del autismo, porque ahorita ya de grande, cuando una situación me pone muy nerviosa, me empieza a picar la piel, y si yo le paso encima la mano, ya empieza a volverse rojo y hay una sensación de picor que aparece de la nada. Cuando era niña me dio eso, pero el asma empezó a aparecer después de los 25 más o menos. Y yo creo que está relacionado al hecho de que cuando yo era niña y me saturaba, yo hacía como pataletas. Es decir, yo tenía como que todo el estrés que se había acumulado en el transcurso del día, yo lo botaba, digamos.
Obviamente de una forma que nadie lo entendía, porque en el autismo pasa de que hay esto de los meltdown y los shutdown, que son como, el meltdown es como cuando tú ya no puedes más con todo el estrés, con toda porque es como que todos lo sentimos tan fuerte que nos invade y ya no sabemos cómo detenerlo y al final es como un estallido. Así es, Entonces puede haber desde pataletas, rabietas, gritos, de todo. Y el shutdown es cuando el cuerpo dice, demasiada información, me cierro, y el niño se queda así. Claro. Sí, no te escucha, no te habla, no reacciona, no hace nada, no puedes conectarte con él hasta que bajes esos niveles de ansiedad, ¿no? Lo típico de los padres es decir, ¿qué pasa? ¿Qué? Y te zarandean y ellos se desesperan, y su desesperación pues te hace encerrarte aún más, ¿no? Claro. Ahora, Cece, tú has encontrado una forma de, aparte de las terapias médicas a las que vas, me imagino que el dibujar los cómics para ti ha sido una terapia increíble, ¿no es cierto? Claro, porque cuando yo era niña, una parte de mí ya sabía que no tenía, que le cabía como, faltaba algo en mi comunicación, porque yo tengo esto de que a veces puedo estar hablando 1 hora de un tema, pero sin llegar al punto, me cuesta llegar al punto, he tenido que trabajar en eso. Entonces, cuando yo no podía llegar al punto, cuando era niña y me daba así como, ¡ay, qué hago para que me entiendan!, hacía un dibujo. Y con el dibujo me daba cuenta que podía llegar más rápido a hacerme entender, porque lo que pasa con los autistas es que somos un poco de malentendidos desde que somos niños. Piensan que somos malcriados, que por ejemplo hay niños en los supermercados que se sueltan de la mano de sus madres y se van corriendo y hacen pataletas, ¿no? Y yo veo esos videos circulando por internet y la gente diciendo, yo a ese niño le daría uno o le patearía o así. Cuando yo digo, esta gente no entiende de que a lo mejor es un niño con autismo. Es un niño que a lo mejor está en un estado de saturación sensorial y la madre obviamente es la única que sabe, que entiende qué es lo que está pasando, porque ella sabe qué es lo que tiene su hijo, digamos, ojalá, porque si no ahí estaríamos en un problema mayor, ¿no? Pero la gente no juzga a la primera, y ahí es cuando ya, ese juzgamiento, si uno no lo aclara al público, a la gente que le rodea, por ejemplo, yo donde voy, aclaro que tengo estas características, porque si no la gente se empieza a sacar la primera idea que se le viene a la cabeza, ¿no? Claro. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho entablar contacto visual cuando hay mucha gente o cuando estoy muy nerviosa. Por ejemplo, si he salido de un concierto, me va a costar interactuar visualmente con la gente, aunque estén pocas personas, porque estoy todavía muy saturada. Y hay gente que puede creer que estoy ocultando algo, es decir, que ¿por qué no le quiero mirar a la cara? Entonces yo ahí yo me doy cuenta cuando una persona se pone rara, y yo le digo, espera, es que a veces me cuesta mirar a los ojos, no te lo tomes personal, pero antes no hacía esas advertencias, yo no aclaraba nada, entonces claro. Yo encontraba de que la gente decía, no, esa chica es rara porque a veces está feliz, a veces enojada, o parece que no te quiere hablar, o parece que está ocultando algo. Es decir, encontraba de que detrás siempre había alguien que comentaba alguna cosa, ¿no? Claro. Cece, gracias por la sinceridad con la que nos has hablado y además por llamar la atención. Yo creo que muchos papás o personas que tienen algún familiar con estas características recién van a empezar a analizar perfectamente cómo pueden diagnosticar mejor a sus seres queridos, ¿no es cierto? Gracias por habernos contado parte de tu historia y además también por el arte que tienes, porque yo sé que a través de tu arte, de los cómics que tú dibujas, pues estás tratando de ayudar a personas que tienen esta misma condición, ¿no es cierto? El síndrome de Asperger. Muchas gracias, que te vaya muy bien, espero que en una próxima oportunidad podamos vernos la cara, ¿no? Frente a frente. Así es. Pues sería muy ideal y muchas gracias por permitirme hablar de todo esto y que pueda llegar a las personas que necesitan igual ayuda y que no han logrado encontrarse, a lo mejor están en este lado del espectro y no es algo malo, simplemente es algo con lo que uno tiene que aprender a vivir, pero se puede aprender a vivir, puede ser feliz a pesar de tener toda esa saturación encima, se puede. Gracias, Cece, que te vaya muy bien, ha sido muy lindo conversar con la artista del cómic, Cece Delgado. Nada más por ahora, gracias como siempre por haber estado contigo. Estoy acordándome algo porque voy a parafrasear, todo lo que temes te sobrevendrá, dicen. Pensemos en paz,
pensemos en reconciliación, pero así atraigamos eso a nuestro corazón. Nos hace mucha falta. Que tenga un buen descanso. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra.